Salmos 143, versículo 9. Líbrame, Señor, de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Vemos en 2 de Samuel, el camino de Dios es perfecto, la promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a todos los que en Él confían. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es mi refugio poderoso. Isaías 26:4. Confíen siempre en el Señor, porque Él es refugio eterno, un refugio que nunca termina, un refugio inagotable. Siempre podemos acudir ante Él. En 2 de Samuel dijo así: tú, Señor, eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, mi más alto refugio, mi Salvador. Me salvaste de la violencia. Mi más alto escondite, mi más alto refugio. Y me gusta mucho porque está clarísimo por todas partes. Estoy 100% seguro de que tú sabes y que tú estás consciente que el Señor es tu refugio. ¿Cuántos saben que el Señor es tu refugio? Precisamente por eso, porque sé que tú lo sabes, el punto principal de este mensaje no es necesariamente que el Señor es nuestro refugio. El Señor es nuestro refugio. Es necesario tener esto presente para poder entender lo siguiente. Y es que fíjate, si Dios es nuestro refugio y nosotros somos los representantes de Dios en la tierra, entonces nosotros debemos extender el refugio del Señor a otros. Si Dios es nuestro refugio y la iglesia es la embajada del reino de los cielos, y la iglesia es quienes representan al Señor, lo vimos en la serie pasada, que nosotros somos responsables por la imagen de la iglesia en nuestro siglo. Si Dios es nuestro refugio, y entonces nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra, nosotros por ende tenemos la responsabilidad de extender el refugio del Señor a otros. Lo veíamos hoy en la Santa Cena. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Muchos van a estar, la mayoría de las personas, cuando vienen problemas y van a buscar a Dios, ¿a dónde van? A la iglesia, a buscar a Dios. A los que dicen que tienen una relación con Dios. Y si nosotros, cuando vengan a buscar refugio a la iglesia, no podemos proveer ese refugio, no nos podemos dejar usar por el Señor para que Dios a través de nosotros pueda refugiar a las personas, entonces algo estamos haciendo mal. Porque como iglesia tenemos la responsabilidad de llevar el refugio, de llevar el amor de Dios a las personas. Entonces quiero contarte una historia, o leer una historia que está en Marcos, precisamente sobre esto. Porque es importante que entendamos que Dios puede usarte a ti para que otros sientan el refugio del Señor. Dios puede usarte a ti para que otros sientan el refugio del Señor, para que otros se sientan como en casa. En Marcos capítulo 2 leemos la historia completa. Algunos días después, Jesús volvió a entrar a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta, y Él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4 llevaron a un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde Él estaba, y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Esta historia la conocemos, los amigos que llevan al paralítico. Pero hay algo interesante en esta historia, y es que hay varios tipos de personas reflejadas en esta historia, y es de lo que vamos a estar conversando. Hay varios tipos de personas reflejadas en esta historia que están en todas las iglesias. Iglesia a la que vayas, están todos estos tipos de personas. El primer tipo de personas que hay es que en todas las iglesias hay alguien en necesidad. En todas las iglesias hay alguien en necesidad.
Primeramente porque todos necesitamos a Cristo, todos necesitamos a Jesús. Entonces, en todas las iglesias hay alguien en necesidad y puede que seas tú. De repente estás en una buena racha y bueno, estás tranquilo, vas manejando todo bien, pero puede que ahorita te encuentres en necesidad de oración, en necesidad de apoyo, en necesidad de compañía, en necesidad de una conversación, en necesidad de consejo, en necesidad porque hay alguna situación, depresión, ansiedad con la que estás luchando y te sientes en necesidad, y entonces tú dices, bueno, voy a ir a la iglesia para que Dios haga mi necesidad. Entonces, en todas las iglesias hay alguien en necesidad. En este caso, en la historia, era el paralítico. El paralítico estaba en necesidad, no se podía mover, tenía una discapacidad, pero escuchó del Señor, escuchó de Jesús y dijo, bueno, hay alguien que puede sanar, que puede saciar mi necesidad, entonces yo voy a ir a donde está Él. Pero hay otro tipo de personas. En todas las iglesias hay gente o hay alguien distraído. Y este es quizás el punto más importante, porque ahora vamos a entrar un poco a imaginarnos la historia, ¿no? Está Jesús, llega a Cafarnaúm, entra a una casa, empieza a dar una palabra. En aquel momento, contexto, de repente se han visto The Chosen, se habrán dado cuenta cómo son los tipos de casas de aquel entonces, las judías del primer siglo. La puerta siempre abierta, siempre está la puerta abierta. Todos allí son familia, todos se tratan, entonces la puerta siempre está abierta. Tú vas pasando y tú puedes ver a los que están dentro de la casa, si están comiendo, lo que estén conversando. Y tienen un techo en donde generalmente se llena le crece monte, por el tipo de material en el que están hechos. Entonces, si nos ponemos en contexto, entonces vemos la imagen, ¿no? Jesús entra a una casa, empieza una conversación, la gente va caminando, ve que Jesús está en la casa, identifican a Jesús, quieren saber qué es lo que está hablando, ya hay muchos rumores de quién es Jesús, de todas las enseñanzas que da, de todo lo que él dice, de todo lo que él ha hecho. Entonces llama la curiosidad, aparte de que muchas personas intencionalmente lo estaban buscando, entonces era como la oportunidad, lo encontré, entran y simplemente son casas abiertas, tú puedes entrar y te quedas a escuchar lo que él está diciendo. Y entonces él empieza a hablarles a todos. Empieza a llegar más gente y más gente y más gente, y empieza una multitud, se llena la casa y él sigue enseñando y él sigue dando palabras. Pero entonces pasa algo interesante, y es que están todos viendo a Jesús así y pasa el paralítico, pero están todos pendientes de saber más de Jesús, están todos pendientes de conocer de Jesús, del servicio a Jesús, escuchan podcasts cristianos, escuchan música cristiana, muchos ponen estados siempre, están pendientes siempre de querer saber más y más de Jesús, de poder involucrarse más en la iglesia, de poder servir más. Y pasa el paralítico buscando llegar a donde está Jesús, pero no puede pasar porque le están dando la espalda. No ven al paralítico. El paralítico pasa, los amigos, porque él no se podía mover, y ellos no lo ven porque ellos están pendientes de saber de Jesús. Y parece algo contradictorio, ¿no? Porque quieren saber de Jesús, Jesús le dice que ayuden al necesitado, y ellos escuchando eso, el necesitado pasando por detrás de ellos, y ellos no se dan cuenta porque ellos están pendientes de saber más de Jesús. Y se involucran en más ministerios, están en 5, 6, 7 ministerios, y sirven, y siempre publican todo a cristianos, un estado del otro, y buscan siempre una prédica, escuchan el domingo, luego la prédica del lunes, la prédica del martes, en todas las distintas iglesias que lanzan las prédicas en YouTube, y están siempre involucrados alrededor de las cosas de Dios, pero no están en las cosas de Dios. Hay que tener cuidado con estar alrededor de las cosas de Dios, pero no estar en las cosas de Dios. Nos involucramos con muchas cosas porque queremos saber más, queremos conocer al Señor, queremos saber lo que Él dice, lo que está en su palabra, lo que Él nos manda.
Pero entonces en este afán por conocer más y saber más, le damos la espalda a aquellos que Dios quiere que nosotros ayudemos. Le damos la espalda a aquellos que están en necesidad. Entonces viene alguien buscando refugio a la iglesia, pero nosotros estamos preparando la campaña Come en Casa y no podemos atenderlo porque tenemos que preparar el mensaje del refugio. Entonces hay que preparar el mensaje del refugio y no podemos refugiar a otro, porque la campaña, la cosa. Estamos muy ajetreados de repente con muchas cosas que son de Dios, por lo menos están alrededor de las cosas de Dios, pero no son lo esencial a lo que el Señor nos llamó. Entonces es muy interesante ver esta imagen, ¿no? Jesús llega a una casa, la gente busca a Jesús y los necesitados no pueden pasar a Jesús porque las personas que solamente quieren escuchar se lo impiden. Porque los verdaderos que necesitan ese milagro, que necesitan ese perdón del Señor, no pueden pasar porque nosotros se lo impedimos muchas veces sin darnos cuenta. Y no era la intención de ellos. Ellos no sabían que había un paralítico. De hecho, no se dieron cuenta hasta que lo vieron bajar. Su intención era buscar al Señor y es una intención genuina. Pero muchas veces estamos distraídos y no nos damos cuenta de que hay alguien quizás al lado de nosotros que está en necesidad. Entonces, puedes estar alrededor de las cosas de Dios sin estar en las cosas de Dios. Hasta ahorita hay dos tipos de personas, ¿no? Tenemos al paralítico, que está en necesidad y que estaba ansioso por buscar de Jesús como las otras personas. Pero entonces estas otras personas que querían conocer de Jesús, que simplemente querían escuchar el mensaje, no les daban paso al paralítico, y precisamente porque no se dan cuenta ni siquiera del paralítico, le dan la espalda al necesitado. Pero hay otro tipo de personas también. En todas las iglesias siempre hay alguien a quien le importas. En todas las iglesias siempre hay alguien a quien le importas y de repente está sentado justo al lado de esa persona y de repente aún no la conoces. De repente si le dieras la oportunidad de conocerla, te impresionarías la cantidad de amor y de importancia que puedas recibir de esa persona. En todas las iglesias hay alguien a quien le importas. En esta historia eran esos 4 amigos del paralítico. Me imagino cómo pudo haber sido la conversación entre ellos 5, diciendo, escuché que Jesús está por allí. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Tenemos que ir a llevar a nuestro amigo a Jesús. Llegaron, vieron que no podían pasar, pero eso no se los impidió a ellos. Ellos buscaron la forma, porque con Dios siempre hay una manera, siempre hay una forma, siempre hay una manera. Entonces ellos dijeron, bueno, no podemos pasar por la puerta, hay que abrir un hueco en el techo. Pero de que vamos a llevarte a Jesús, lo vamos a hacer. De que vamos a acercarte a Jesús, de eso nos vamos a encargar nosotros. De eso nos vamos a encargar nosotros porque me importas, porque eres mi amigo, porque eres mi hermano. Y por eso yo voy a estar pendiente de ti, porque aunque no se pueda por la puerta, por la ventana, por el techo, vamos a pasar, pero nos vamos a acercar a Jesús. Y aunque tú no te puedas mover, aunque tú no puedas alcanzarlo por tus propias fuerzas, por eso estamos como iglesia, por eso estamos juntos, para apoyarnos y acercar a las personas a Cristo. Nosotros somos los representantes de Dios y es nuestra responsabilidad llevar a las personas a Jesús. Nosotros podemos llevar a las personas a Jesús. En esta historia hay muchos personajes. Si vemos la historia, entonces después bajan al paralítico y entonces Jesús lo ve y le dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces empieza la crítica, porque también en todas las iglesias hay gente que critica. En todas las iglesias, no importa dónde tú vayas, en todas las iglesias hay gente que critica, sea porque perdonaste o porque no perdonaste, sea porque hiciste o no hiciste, siempre hay crítica. Entonces, Jesús perdona, y que es interesante porque está paralítico,
Y Jesús sabe lo que él hace, conoce su negocio y sabe que la gente que va con discapacidad es precisamente para irse sin discapacidad. Y entonces él baja y lo primero que hace es perdonarlo. Quizás él lo primero que pensó era de una vez la sanidad. Pero a veces Dios, antes de darnos lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Antes de darnos aquello que nosotros tanto le estamos pidiendo, primero nos da lo que necesitamos y entonces después aquello que está en nuestro corazón. Pero entonces le dice, ¿y este quién es que puede perdonar pecados? Y entonces él le responde, bueno, que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate de la camilla y anda. Y entonces, bueno, para que no quede duda, voy a hacer las dos. Y entonces allí le dice, en el versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En el versículo 12, el enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Por esto, todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa así. Nunca hemos visto una cosa así. Esta historia es bastante interesante y me gusta verlo desde la perspectiva del paralítico. Porque no sé si de repente en algún momento te has sentido como el paralítico. Incapaz, inmóvil, donde la situación te ha puesto de una forma en la que no sabes qué paso dar, o precisamente una situación donde no puedes dar ningún paso, en una situación donde no puedes hacer nada, y lo único que te queda es esperar a ver si hay alguien que te puede ayudar. Muchas veces nos hemos encontrado así, y hay muchas personas a nuestro alrededor que están en una situación así, que están inmóviles, que no pueden moverse, que no pueden caminar, que la situación los sobrepasó. Pero ¿quiénes vamos a ser nosotros? Aquellos que están viniendo a la iglesia todos los días, pero no se están dando cuenta de que hay personas en necesidad, o aquellos a quienes les importan sus amigos y dicen, tú no puedes, pero yo te voy a llevar a donde está Jesús. Y lo interesante es que una vez que los amigos los llevan a donde está Jesús, ya después él puede moverse, caminar, tomar su camilla e irse. Estamos en la serie Como en Casa. Venimos de una serie quizás un poco más teórica, Eclesia. Una serie en donde veíamos un poco más la teoría de quién es la iglesia, qué es la iglesia, cómo funciona la iglesia. La iglesia, veíamos que estaba la palabra iglesia, pero que generalmente se traducía como iglesia, pero realmente era asamblea, era el grupo de personas, la reunión de personas que estaba allí. Porque la iglesia no es el local, sino nosotros, las personas. Y nosotros somos los responsables por cómo luce la iglesia en este siglo. Nosotros somos los responsables por la imagen de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de cómo en casa, ahora es una serie un poco más práctica. Ahora es cómo vamos a hacer sentir a la iglesia dentro de la iglesia. Cómo vamos a hacer sentir a nuestros hermanos en la iglesia. Cómo los vamos a hacer sentir a ellos cuando ellos vengan acá, a donde nosotros. Y hay algo interesante también, y es que muchas veces venimos acá y estamos en necesidad, pero somos un paralítico que no quiere dejarse ayudar. Entonces vemos Gálatas 6, donde dice, sobrelleven las cargas los unos a los otros, cuiden las cargas los unos a los otros, estén pendientes los unos a los otros, y ayuda a llevarle la carga a otro, pero no quiero que otro lleve mi carga. Porque llevar carga significa admitir que yo no puedo, que alguien me ayude significa admitir o mostrar mis debilidades, mostrarme vulnerable, mostrar algunas de las cosas que quizás no quiero que las otras personas sepan o que las otras personas se enteren. Y ok, yo puedo ayudar a otro con su necesidad, yo puedo ayudar a levantar a otro, pero cuando se trata de mí, ya prefiero ver si en algún momento yo puedo empezarme a mover. Ayuda a otro con su carga, pero deja que otro te ayude con la tuya. Ayuda a otro con su carga, pero deja que otro te ayude con la tuya. Y entonces aquí vienen las preguntas.
Cuando te encuentras en medio de esa tormenta, ¿a quién recurres? ¿A dónde vas? Cuando te encuentras en medio de las situaciones difíciles, ¿a dónde vas? ¿A la misma persona que te lastimó varias veces atrás? ¿O vas a distraerte en deportes o en alguna otra situación? ¿Cuál es tu lugar de refugio? ¿Cuál es tu lugar seguro? Entonces podemos decir, ok, Dios es mi lugar de refugio. Cuando viene algo fuerte sobre mí, voy a donde está el Señor, oro y entro en su presencia, pero solamente a Él les cuento las cosas. Y entonces cuando estoy en la iglesia, bueno, ahí sí ya no cuento a los que están en la iglesia. Y estoy pasando esta situación solo, no le digo a nadie, cada vez las finanzas están peor, necesito ayuda, pero nada más se lo digo a Dios, porque es incómodo para mí hablarlo con otros. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas cuando sientes que la situación es más grande que tú? Cuando la tormenta es grande, ¿cuál es tu lugar de refugio? Puede pasar el teclado. La verdad es que fuimos creados para hacer vida juntos. Fuimos creados para vivir en comunidad. No es bueno que el hombre esté solo. Fuimos creados para vivir en comunidad. Y nuestra labor ahorita como iglesia, y lo que queremos llamarte a hacer, es que podamos hacer sentir a las personas como en casa. Que pueda ser este un lugar de refugio, en donde las personas puedan venir, mostrar su vulnerabilidad, mostrar su debilidad, y no ser juzgadas, ser amadas, poder ser arropadas, poder ser esos 4 amigos que estaban allí pendientes de su amigo y en la necesidad por acercarlo a Cristo. Te invito a que te pongas de pie. El aislamiento lo único que hace es intensificar el dolor, pero la comunidad ayuda a sanar el dolor. Hay un peligro del cual tenemos que cuidarnos, y es que la iglesia no pueda ser el lugar de refugio para otros. Que la iglesia no pueda ser el lugar al que puedas recurrir por refugio. Y hay que hacernos esta pregunta. Hay gente que está pasando por necesidad, pero no se atreve a decirle a la iglesia. Puede ser 2 cosas. 1, le cuesta abrirse. O 2, hemos hecho un mal trabajo como iglesia al hacer sentir a las personas como en casa. Si hay personas que están pasando aquí en la iglesia alguna situación fuerte, pero nosotros lo hemos notado y hemos notado que por más que insistimos, no quieren, entonces algo estamos haciendo mal en que no hemos estado haciendo sentir a las personas como en casa. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber que las personas se puedan sentir con la confianza de poder venir a la iglesia, es decir, a uno de nosotros, y se puedan abrir y buscar refugio en alguno de nosotros. Es nuestro deber poder dejarnos usar por el Señor para refugiar a otros. Volvemos a la historia del paralítico. Hay varios tipos de personas. Una persona en necesidad, una persona distraída, alguien a quien le importa, una persona que le importa al otro. ¿Cuál eres tú? Puede que todos ahorita seamos alguien en necesidad, pero cuando se trata de la necesidad de otro, estamos distraídos, estamos conscientes de que hay otras personas aparte de nosotros que también están en necesidad, o creemos que nuestra necesidad es la más grande y por eso no estamos pendientes de otros. ¿Quiénes somos? ¿Estamos tan afanados por hacer el servicio y por hacer todas las cosas del Señor que no nos damos cuenta y le damos la espalda a los necesitados? ¿O somos esos 4 amigos que están pendientes los unos de los otros, que cargan a sus amigos, que los acercan a Cristo para que puedan ser sanados? ¿Quiénes somos? Y esa es la reflexión que te quiero dejar. Vamos a orar al Señor juntos.